Hermanos, buenos días a todos. Como siempre, sube uno siempre nervioso al púlpito. Y bueno, no es malo que uno suba nervioso al púlpito. Creo que es una cosa buena. El que uno suba nervioso y tembloroso para exponer la palabra del Señor. Como os pasé al grupo de la iglesia, os comenté que íbamos a iniciar una serie de cultos, de predicaciones sobre el segundo viaje misionero que hizo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Hoy lo vamos a hacer, como os decía, como una introducción a ese segundo viaje misionero. Voy a predicar sobre la preparación para ese viaje misionero y cómo el Espíritu Santo fue el que fue guiando y iba obrando para llevar a cabo la misión de que sus siervos, en este caso los que iniciaron el segundo viaje misionero, que fue el apóstol Pablo, Silas, y incluyeron también a Timoteo en el grupo, pudieran compartir la palabra del Señor y poder llegar a un lugar donde todavía no había sido escuchado el Evangelio de Jesucristo. Decir que vamos a hablar desde dónde salieron ellos, pero antes voy a poner, como siempre y es buena costumbre, el poner la predicación en las manos del Señor. Señor y Padre, quiero darte gracias, Señor, por poder compartir la palabra en esta mañana con mis hermanos. Quiero pedirte, Señor, que sea tu Espíritu quien me pueda guiar para exponer la palabra con fidelidad, Señor, y que lo que podamos aprender lo podamos guardar en nuestro corazón, lo podamos poner por obra, Señor, y también, Señor, que en tu misericordia, si hubiera alguien aquí que todavía no te conoce, que pueda ser ese día donde pueda arrepentirse de sus pecados y creer en ti de todo corazón. Bendice todas las predicaciones que se van a llevar a cabo en toda la tierra y, como dice tu palabra, añade a la iglesia cada día, Señor, los que han de ser salvos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Decir que el segundo viaje de misionero que hizo Pablo está relacionado evidentemente con la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía. Y decir que la iglesia de Antioquía es una iglesia que la mayoría de las personas que la formaban eran gentiles. Eran personas gentiles, no eran judías la mayoría, sino la mayoría era al contrario, eran personas gentiles. El título que le he dado al mensaje de la palabra del Señor es Pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia. Pablo tiene una visión de un varón y ese varón le pide que pasara a Macedonia y que lo ayudara. Entonces decir que la iglesia de Antioquía nació por la predicación de unas personas que estaban huyendo de Jerusalén cuando se efectuó esa persecución y tuvieron que salir de Jerusalén huyendo. Y dice que algunos llegaron de Chipre y a Cirene y compartieron la palabra del Señor con griegos que habían en Antioquía. ¿Y qué ocurrió? Que cuando compartieron el Evangelio con esas personas, hubo un montón de gentiles que creyeron y se convirtieron al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se entera de lo que había ocurrido en Antioquía, dice que enviaron a Bernabé. Y Bernabé
que era un hermano lleno del Espíritu, un hermano íntegro, un hermano consagrado al Señor, bajó desde Jerusalén a Antioquía y ¿qué es lo que vio? Vio a un montón de personas que por la gracia de Dios habían sido alcanzadas y convertidas para la gloria de Dios. Viendo todo esto, ¿qué es lo que hizo Bernabé? Bernabé sabía de una persona que antes perseguía a la iglesia, pero que ahora se había convertido. Entonces Bernabé sube a Tarso, que es donde estaba Pablo, y lo llama para que pudieran ministrar en la iglesia de Antioquía. Dice que lo encontró, lo llevó a Antioquía a Pablo y dice que allí ministraron durante un año entero. Y eso, hermanos, lo tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles del capítulo 11 del 19 al 26. Hechos 11 del 19 al 26 es lo que os he comentado. La iglesia de Antioquía, formada por su mayoría por gentiles y ahora ministrada por una serie de hermanos, entre los que se encontraba Bernabé y Saulo, después, como vemos, con el nombre de Pablo. Y allí ministraron un año entero. Y es importante, hermano, el ver, ¿no?, cómo el Espíritu Santo obra a través de la predicación para que personas puedan conocer y creer en el Señor. ¿Por qué? Porque el gran protagonista del libro de los Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un ministerio en el Nuevo Pacto impresionante. El Espíritu Santo lo mandó el Padre y el Hijo para que morara en nosotros y mora en los creyentes. Es el que nos consuela, el que nos ayuda, el que nos fortalece, el que nos ilumina para que podamos entender la palabra y el que nos da el poder para poder vivir también la palabra. Así que, hermano, el Espíritu Santo, una de las misiones que tiene es convencer de pecado. Él es el que convence de pecado. Y, hermano, utiliza la exposición, el que los hijos suyos, que somos nosotros, compartamos el Evangelio y usa ese compartir el Evangelio para él mismo obrar en la persona, convencerla de pecado y hacer un discípulo para la gloria de Dios. Estamos viendo en el curso lo importante que es ser un discípulo para la gloria de Dios y cómo a los apóstoles y a los discípulos se les dio ese mandato. Y hacer discípulos bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Tenían que ir y hacer discípulos, pero ¿quién hace los discípulos? Lo hace el Espíritu Santo cuando convierte a una persona, usando el Evangelio y usándonos también a nosotros como testigos. ¡Qué privilegio, hermano! El Señor puede convertir a una persona como Él quiera, pero le ha placido que otra persona que ya ha sido transformada comparta el Evangelio para que otra persona se pueda convertir. Y eso es lo que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hermano, el protagonista principal del libro de los Apóstoles es el Espíritu Santo, usando a su siervo para la obra a la cual lo había llamado. Mirad lo que dice en el capítulo 13. Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Y dice que entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Había una serie de obreros en la iglesia de Antioquía y el Espíritu Santo dice, apartarme para la obra a que los he llamado, a Bernabé
y a Saulo, y lo encomendó a una obra, a salir y predicar el Evangelio. Y hermanos, ellos salieron acompañados por un discípulo, también que iba de ayudante, que era Juan Marcos. Juan Marcos había descendido de Jerusalén y ahora en ese primer viaje misionero él acompaña a Pablo y a Bernabé. Pero ¿qué pasó? Que cuando comenzaron el viaje llega un momento casi al principio donde Juan Marcos abandona la obra a la que había sido llamado Pablo y Bernabé y se apartan de Pablo y Bernabé y él vuelve a Jerusalén de nuevo. Y hermano, es importante que Pablo y Bernabé no se desanimaron porque Juan Marcos dejó de ir con ellos, sino ellos continuaron ese primer viaje misionero y ellos fueron muy bendecidos por el Señor. Aunque tuvieron que sufrir en ese primer viaje misionero muchas tribulaciones y persecución de parte también de los judíos. Ellos fueron a Antioquía de Pisidia, ellos fueron a Iconio, ellos fueron también a Listra. En Listra el apóstol Pablo fue apedreado y lo dieron por muerto y lo sacaron de la ciudad. Sin embargo, al otro día el apóstol Pablo no había muerto y al otro día él fue a Derbe. En Listra ocurrió eso, pero hermanos, lo que vemos en Antioquía de Pisidia, por ejemplo, dice que muchos creyeron, judíos y gentiles, pero que hubo oposición. En Iconio dice, creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. En Listra dice que inclusive lo quisieron adorar a Pablo y a Bernabé porque había sanado a un cojo de nacimiento, y lo quisieron adorar, pero él dijo que él era hombre como los demás y a quien tenían que adorar era al Señor. Probablemente en ese primer viaje misionero se convirtió Timoteo, en ese primer viaje misionero. ¿Y qué es lo que le dijo Pablo cuando iba en la sinagoga de los judíos? Él da un mensaje y dice, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, sino que resucitó. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Ellos llegaron, ellos compartieron la palabra, ellos tuvieron que salir de esas ciudades porque se levantaba persecución, pero ellos seguían predicando y enseñando el Evangelio. Dice que de vuelta ellos pasaron otra vez por las mismas ciudades. Pasaron por la ciudad de Listra, pasaron por Iconio y por Antioquía de Pisidia. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Ellos lo que hacían, lo vamos a leer aquí. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que vemos que los discípulos sufrieron tribulación y persecución. Y la palabra del Señor ya lo decía que le iban a pasar. Jesús dijo, si a mí me han perseguido, a vosotros perseguirán. Si de mí se han reído, de vosotros también se reirán. Sufrirían muchas tribulaciones. Y hermano, también vemos aquí que todos esos lugares es lo que hemos conocido y hemos visto y hemos estudiado como las iglesias de Galacia. Iconio, Listra, Antioquía de Pisidia, las iglesias de Galacia. Y eso todo fue en el primer viaje misionero. Ellos regresan después de haber puesto ancianos
en cada iglesia local, y aquí hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. No dice que puso ancianos en singular en cada iglesia, sino que puso ancianos en cada iglesia. Anciano. El anciano era una persona que ellos consideraron madura para ponerse al frente de la congregación. Cuando ellos predicaban, las personas se convertían y después Pablo y Bernabé eligieron a una serie de personas para ponerle al frente de la congregación en la cual habían creído las personas. Y lo encomendaron a la gracia de Dios que tiene poder para sobreedificaros. Lo encomendaron a la obra del Espíritu y a la gracia de Dios y a su palabra. Dice que los hermanos volvieron de Antioquía, volvieron de nuevo a Antioquía de Siria, que era de donde habían salido, y allí contaron las grandes maravillas que el Señor había hecho entre los gentiles. Un montón de personas gentiles habían creído y también creyeron judíos y habían conocido al Señor y habían ya sido hecha parte de lo que es la iglesia. Pero hubo un problema, hermano. Dice que de Jerusalén vinieron unos de parte de Jacobo diciendo que para poder ser salvos tenían que circuncidarse. Y eso era contrario a lo que el evangelio que el Señor le había revelado al apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Lo voy a leer. Pablo y Bernabé tuvieron con ellos una discusión y contienda no pequeña. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Bernabé, Pablo y otros de la iglesia de Antioquía suben a Jerusalén. Allí, junto con los apóstoles, los ancianos y la iglesia, cuentan las grandes maravillas que Dios había hecho en el primer viaje misionero. Os digo un dato nada más curioso. El primer viaje misionero duró 2 años y recorrieron 2.400 kilómetros. En el primer viaje ese que hicieron duró 2 años y recorrieron un recorrido de 2.400 kilómetros. Y en ese tiempo no había cosa, hermano. Tenían que usar otros medios para llegar. Decir que en privado trataron este asunto en Jerusalén con los apóstoles y los ancianos. Pedro dijo que como el Señor había añadido a los gentiles, como lo había añadido al pueblo del Señor y al nuevo pacto. Igual que pasó en Pentecostés. Y Jacobo dice lo siguiente. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se le escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Dice, entonces pareció bien y a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos a 2 varones y enviarlo a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos que eran profetas, y escribir por conducto de ella los apóstoles y ancianos y los hermanos a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, lo siguiente, salud. Y mira lo que dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Y a quién ponen primero en esa carta? Importante, hermano, al Espíritu Santo. Le ha parecido bien al Espíritu Santo. Es decir, que la decisión que habían tomado y lo que iban a decir ahora venía directamente del Espíritu Santo. Os ha parecido bien a nosotros, al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que esta, cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, las cuales cosas, si os guardareis bien, bien haréis, pasadlo bien. Así que Barsabas, Silas
Pablo y Bernabé bajan otra vez a Antioquía, comparten con la iglesia lo que allí habían decidido en ese primer concilio, el concilio de Jerusalén, y tienen una carta para cuando visiten otra vez las iglesias poder compartir con ellos lo que habían decidido. Los gentiles no tenían que guardar la ley de Moisés. Los gentiles ahora tenían que guardar la ley de Cristo. Y los gentiles ahora no estaban bajo el pacto de la ley, sino bajo el nuevo pacto y el pacto de la gracia y la verdad. Eso era lo que iban a recibir esas personas que se habían convertido de los gentiles en esos lugares donde el apóstol Pablo y Bernabé predicaron. Creo que dicho esto, ahora podemos entender un poquito mejor lo que voy a leer. Me voy a ir al texto que os di para la lectura y es importante, espero que la hayáis podido leer en casa, espero que con el planito y la foto que os mandé, cuando lea lo que ahora voy a leer, hayáis podido seguir los lugares, porque de verdad que ese plano, mira, esto me lo regaló la hermana María José Ponce hace ya bastante tiempo. Me regaló mapas históricos de las tierras bíblicas. Y de aquí es donde he cogido esa fotito que está ahí. La verdad que está increíble. Porque hay nombres que con el paso del tiempo han cambiado ahora mismo. Por ejemplo, Macedonia, como vamos a ver, ahora pertenece a Grecia. Y es el norte de Grecia. Parte de las ciudades que iremos viendo. Entonces es importante que podamos ver con los datos que dan en el libro de los Hechos, cómo se corresponde con el mapa que vamos. Entonces os animo a que en casa tranquilos podáis escuchar de nuevo la predicación, podáis seguir el mapita y podáis ir viendo. Vamos a leer, dice en el capítulo 15, versículo 34. Dice, a Silas le pareció bien el quedarse allí. ¿Dónde? En Antioquía de Siria. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. No había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que nos llamaba
para que les anunciásemos el Evangelio. Y voy a leer un par de versículos más. Zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Bueno, esto es la lectura sobre la que vamos a tratar ahora, profundizar un poquito más. El Espíritu Santo puso en el corazón de Pablo, después de un tiempo que había pasado de ese primer viaje misionero, visitar a los hermanos que se habían convertido. Y vemos algo importante ya aquí, cómo el apóstol Pablo tenía esa carga en el corazón por visitar y saber cómo se encontraban esas personas que habían creído en el Señor. Esas personas que Pablo oraba cada día por ellas y sabía que Dios la había trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que Bernabé quiso llevar consigo a Juan Marcos. Y Juan Marcos se había abandonado en el primer viaje. Y hubo una discusión entre ellos y Bernabé decidió tomar a Marcos e ir a Chipre, y Pablo decidió con Silas ir en ese segundo viaje a confirmar a las iglesias y a seguir extendiendo y predicando el Evangelio. Hermano, puede haber momentos en que puede haber desacuerdo entre dos hermanos. Puede haber momentos, y aquí tenemos uno. No se nos dice exactamente qué fue el asunto en concreto, pero está escrito que hubo un desacuerdo, no se pusieron de acuerdo, y entonces Pablo escogió a Silas para seguir en las misiones, y Bernabé escogió a Marcos para continuar el viaje yendo él a Chipre. Pero hay un versículo, hermano, que nos hablan de cómo ese Juan Marcos, esa persona que amaba también al Señor, aún a pesar de haber dado ese tropezón en su momento, cómo el Señor lo fue restaurando y cómo lo usó al final de su vida para la gloria de Dios. Mirad lo que dice Pablo en la segunda carta a Timoteo. Solo Lucas está conmigo. Estaba Pablo en una cárcel en Roma, y mira lo que dice. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Cómo había cambiado la cosa? Marco había también fortalecido su vida espiritual, y ahora Pablo, después de tantos años, dice y reconoce que Marco era útil para la obra del Señor. Gracias a Marco tenemos el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos. Entonces, decir que cada uno cogió para un lugar. Dice que visitaron las regiones de Siria y de Cilicia y confirmando a las iglesias, pero tenían una carta importante que tenían que compartir con esas iglesias del primer viaje. Y esa carta es la carta que escribieron los apóstoles y los ancianos, y que Silas mismo había redactado para compartirla con las nuevas iglesias. Importante, hermano. A los creyentes gentiles se les dijo lo que tenían que guardar, y que nadie podía decir que una persona para salvarse tenía que necesitar algo más que la obra de Cristo perfecta en la cruz del Calvario. Toda persona para salvarse necesita creer en la obra perfecta que la hemos recordado en la mesa del Señor, en la cruz del Calvario. En aquella cruz Él se entregó por amor, y el Padre aplicó la justicia sobre su Hijo para que hoy nosotros pudiéramos estar reconciliados los que creemos con Dios. Así que empezaron a ir por esas ciudades, y dice que llegaron a Listra, y allí se incorporó otro discípulo. Un discípulo que había creído en el Señor, pero había madurado en el Señor a pesar del poco tiempo que había pasado.
Hermano, esto es importante. Una persona cuando se convierte, el Señor lo que quiere es que madure en la fe. Y para madurar en la fe, la persona tiene que consagrarse al Señor, tiene que estudiar la palabra del Señor, tiene que prepararse para servir al Señor. Y Timoteo era un hermano que daba buen testimonio, los otros hermanos, de que había creído y que se había preparado para servir. Y Pablo vio esas cualidades e invitó a Timoteo a que se incorporara a ese equipo misionero. Pero hay algo que al principio nos choca, ¿verdad? He leído que se tuvo que circuncidar, que se circuncidó. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Timoteo se circuncidó? ¿Por qué Pablo, como vemos en la carta a los Gálatas y vemos en otras cosas, él defendió que no se circuncidara, pero aquí permitió y circuncidó a Timoteo, sabiendo que el padre era griego? ¿Por qué lo hizo? Porque Pablo iba primero a la sinagoga y allí predicaba el Evangelio donde la había, y entonces eso podía ser causa de tropiezo para predicar el Evangelio. Así que para evitar ese tropiezo, no porque necesitara nada más para salvarse, porque nos salvamos y Timoteo estaba salvo por la obra de Cristo, Timoteo se circuncidó. Y hermano, aquí vimos algo que hizo Timoteo. Timoteo hizo eso por amor, por no ser tropiezo a la obra. Qué importante el ver ese sentido, lo que hizo Timoteo por amor. Al pasar por esa ciudad entregaban la carta y los hermanos eran fortalecidos en el Señor. Hermanos, si nosotros tenemos la palabra, la estamos estudiando y imagínate que llega la persona que había fundado la iglesia y te dice, esto es lo que tenéis que guardar y lo que tenéis que hacer. Pues nosotros tenemos esto para saber lo que tenemos que guardar y lo que tenemos que hacer. Pero en esos momentos donde todavía esto no estaba escrito, el apóstol Pablo y Silas llegaron con una carta diciéndole lo que tenían que hacer y lo que tenían que guardar. Así que eso confirmó a los discípulos y dice aquí, así que las iglesias locales eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Había crecimiento y se creaban nuevas iglesias. Un buen testimonio, una buena comunión con el Señor, un buen testimonio hace que una iglesia crezca. Y hermano, nosotros estamos ahora mirando un curso para prepararnos para que más personas puedan conocer al Señor. Tenemos que salir a la calle a las personas para hablarle del Señor y para tener comunión con ellas y compartirle el Evangelio. Dice que el Espíritu Santo los iba guiando. Pero hay algo curioso, hay dos momentos donde el Espíritu Santo le dice, por aquí no, por allí. Y van para otro lado y le dice, por ahí tampoco, por allí. Entonces, hermano, ¿qué es lo que vemos? Vemos que en la obra del Señor y como se tenía que extender el Evangelio y a dónde tenía que llegar, era el Espíritu Santo el que iba guiando esa obra. Y hermano, eso es lo que tenemos que nosotros también tener en nuestro corazón, que cuando nos acercamos a personas, cuando vamos aquí, cuando vamos allá, debemos buscar la guía del Espíritu Santo para poder hacer su voluntad y discernir su voluntad. Le dijo que no, lo vamos a leer, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, que lo que hoy es Turquía. Paco, ¿puede poner mapa mejor? Auméntalo un poquito. Vale. Vamos a ver. Atravesando Frigia, está en la puntita de aquí de la derecha. ¿Lo veis? Frigia. Arriba de Pisidia. ¿Lo veis?
Está que se ve un poquillo... No, está en ese lugar, ahí le prohibió ir. Después también le prohibió ir hacia Asia, a Bitinia y hacia Asia. Y le dijo que allí no tenían que ir. Y yo me imagino en ese momento a Pablo, a Bernabé, a Silas y a Timoteo orando al Señor. Señor, ¿hacia dónde quiere que me dirija? Yo pienso que orarían. Y cómo el Señor le contestó a través de una visión. El Espíritu Santo, por aquí no, por allí tampoco. Ellos oraron y el Señor le dio a Pablo una visión de noche y vio a un varón macedonio que le decía que entrara a Macedonia para que los ayudara. Y enseguida Pablo entendió que eso que estaba pasando era lo que verdaderamente venía de Dios y a donde quería llevar a ellos para que pudieran compartir el Evangelio. Pasa y ayúdanos. Era la región de Macedonia. Paco, pon el mapa. Lo veis arriba a la izquierda, Macedonia. La región de Macedonia. Pasa y ayúdanos. Y ellos obedecieron esa visión. Desde ahí fueron a Troas. Troas está allí arribita, casi un poquito en donde pone, ahí, ¿lo veis? Al lado de Misia, Troas, y de ahí a Macedonia. En Macedonia hay allí varias regiones importantes, varias ciudades, como era Filipo, Tesalónica y Berea, ciudades importantes. Entonces llega ese momento donde llegan allí para compartir la palabra, salen de ahí y llega allí para compartir la palabra. Vamos a ver un poquito sobre Macedonia. ¿Qué era Macedonia? Macedonia era una colonia romana, una provincia romana. El imperio que ahora estaba dominando era el imperio romano. Había conquistado aquellos lugares. Era una colonia, como he dicho, romana, y había personas, había griegos, había romanos, había algunos judíos en algunas sinagogas, había también gente de otros sitios de por allí, los tracios, pero todos tenían una característica, menos los judíos que estaban en la sinagoga, una característica, digamos, que los identifica a todos. Eran politeístas. Todos eran politeístas. Lo que tenían eran muchos dioses que no eran dioses. Los dioses romanos y los dioses griegos. Voy a decir algunos. Entre los dioses romanos, Júpiter, Juno, Marte, Venus, Neptuno, Plutón, Apolo, Ceres, Mercurio, Vulcano, Baco. Estos son los romanos. Los griegos, Zeus, Hera, Ares, Afrodita, Poseidón, Hades, Apolo, Artemisa, Hermes, Dionisio. También había culto a dioses egipcios. ¿Por qué? Porque Macedonia estaba en lo que era la vía Egnatia, que se llama. Y esa vía unía varias ciudades unas con otras, era una vía de comercio. Y habían venido también gente de Egipto que pasaban en caravanas y demás, y también adoraban a dioses de egipcios. Entre ellos estaban Isis, Osiris y Serapis. Pero había algo todavía aún peor. Y era que había el culto al emperador. ¿Qué era esto del culto al emperador? El culto al emperador. Se consideraba que el mismo emperador era una divinidad. Entonces había lugares donde había unos altares que estaban precedidos normalmente por una estatua de ese emperador y tenían que ofrecer incienso reconociendo su autoridad y que él era señor.
Y hermano, esto fue un gran problema para los cristianos, porque los cristianos saben que hay un solo Señor y que el emperador romano no es una divinidad. Y esto le costaría la vida, como veremos más adelante, a muchos cristianos que no quisieron reconocer que el emperador es una divinidad ni le tenían que rendir culto al emperador. Así que esa era más o menos, hermano, la situación que había en Macedonia. Estaban perdidos espiritualmente. No tenían al Señor, la mayoría. Los judíos que estaban en la sinagoga todavía no sabían verdaderamente quién era Jesús y cómo podían ser salvos. Por eso ellos iban a pasar allí para decirle dos cosas importantes. La primera, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que se puede ser salvo, en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que le iban a decir. Le iban a decir también que el Mesías vino y Él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por Él. Le iban a decir también que las promesas de Abraham, que en Él serían benditas todas las familias de la tierra, eran bendecidas en la simiente y esa simiente era Cristo. Eso lo tenían que compartir con esas personas que estaban en la idolatría y estaban perdidas. Así que Pablo entendió lo que le dijo el Espíritu a través de esa visión. Pasa y ayúdanos. Necesitaban ayuda, hermano. Necesitaban saber de la palabra del Señor y conocer el Evangelio. Y el Espíritu Santo iba a hacer una gran obra en esa región de Macedonia. Si Dios quiere, para la siguiente predicación vamos a ver qué ocurrió en la primera ciudad que ellos entraron, que fue Filipo. Veremos qué ocurrió en Filipo cuando Pablo, Silas y Timoteo entraron. Y hermano, creo que, como vamos a ver en la siguiente predicación, que también se unió ahí una nueva persona, que es el que redacta el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es Lucas. Lucas se unió ahí, lo podemos ver en el versículo 16 de este capítulo 16, dice: aconteció que mientras íbamos, ahí se incluye Lucas, que está escribiendo el Evangelio, ahí se incluye Lucas ya. Probablemente en Filipo cogió y Lucas se unió a ese equipo misionero y lo veremos. Así que, hermano, aquí lo vamos a dejar en esta mañana. Lo vamos a dejar sabiendo que hay personas que tienen necesidad y necesitan que se les ayude. Hay personas que necesitan escuchar el Evangelio para que puedan ser salvos. Y hermano, el Señor hoy en día, lo mismo que utilizó a Pablo, a Silas y a Timoteo y a Lucas, hoy en día nos llama a nosotros para que también nos acerquemos a esas personas para que puedan conocer al Señor y que puedan recibir la ayuda. Importante, no desaprovechemos las oportunidades. Y como siempre hago la invitación, toda persona que no conoce todavía al Señor necesita salvación. Toda persona que todavía no ha creído en el Señor está en el reino de las tinieblas. Me decía una persona esta mañana: ¿puedes explicarme qué es la segunda muerte? Le dije, ahora mismo no te lo puedo explicar. Cuando pase un ratito te lo explicaré. Hermano, toda persona que no conoce al Señor, como dice el que no ha creído, ya está condenado. Lo veíamos en el desayuno de hombres ayer. Pero hay salvación. Hay salvación si la persona se arrepiente de sus pecados, cree en el Señor y le pide que entre en su corazón. A los que le recibieron, a los que creyeron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Por eso, si hay aquí alguien en este día, en esta mañana todavía, que no ha creído en el Señor, hoy puede ser un día maravilloso y precioso para su vida, en el que le diga: Señor, quiero que vengas a mi corazón, que entre en mi vida, que la controle para tu gloria y para tu honra. Para el siguiente mensaje veremos la iglesia de Filipo. ¿Qué ocurrió en Filipo? Y veremos cuál fue el primer creyente de Europa, porque el Evangelio llegó a Europa, y veremos también algunas cosas más, ¿no? Como el relato que encontramos de un carcelero, que fue convertido él y su casa. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor. Señor y Padre, te damos gracias porque un día en tu misericordia tu Evangelio, las buenas noticias llegaron a Europa. Y te damos gracias, Señor, porque por medio de tu Espíritu y por medio de tu Evangelio, que es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, transformó a muchas vidas para tu gloria y para tu honra. Y te damos gracias también, Señor, porque nosotros somos europeos y porque también la salvación ha llegado a nuestras vidas cuando pudimos escuchar el Evangelio, Señor. Muchas gracias por convencernos de pecado. Muchas gracias, Señor, por darnos el don de la fe. Muchas gracias por hacernos creer con toda seguridad que la obra de tuya en la cruz del Calvario es suficiente y lo único que puede salvar nuestras almas. Y muchas gracias, Padre, porque tenemos la completa seguridad de que por la sangre de tu Hijo amado tenemos perdón de todos los pecados. Y Señor, queremos que tú nos ayudes para que podamos también acercarnos a otras personas que necesitan tu ayuda y que podamos compartir el Evangelio. Te lo pido y te di las gracias, Señor, y pongo a esta ciudad en tus manos, Padre, delante de ti para que tú obres con poder y muchas más personas puedan ser añadidas a la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.